Buenos días y bienvenidos a esta charla titulada Hiperaula Didáctico-Matemática, impacto formativo de un sistema de comunicación mixto para la enseñanza de la metodología ABN. Mi nombre es José Piñero, vengo desde la Universidad de Cádiz y este trabajo se ha realizado en colaboración con las compañeras Rocío Noriega y Malena Manchado. Bien, en primer lugar querría poner al oyente en antecedentes, ya que este trabajo viene motivado por la mala formación didáctico-matemática que han presentado históricamente no solo los estudiantes de educación primaria en las pruebas PISA, sino los propios maestros de matemáticas en educación primaria en unas pruebas normalizadas que se llaman las pruebas TEDS-M y que se hacen a nivel más que europeo, ¿no? Entonces aquí les dejo una gráfica en la que se puede apreciar en los puntos la puntuación que los maestros tienen en conocimiento didáctico matemático. Vemos que tanto en conocimiento didáctico como en conocimiento matemático España está por debajo de la media de los países de la OCDE y que otros países pues nos llevan muchísima ventaja. En respecto de nuestros estudiantes de educación primaria, pues lo mismo. Esta sería la gráfica correspondiente a los estudiantes de educación primaria en matemáticas de España y esta gráfica en naranja sería los de la OCDE, con lo cual vemos que prácticamente existe una correlación, ¿no? de un mal maestro implica un mal alumno de educación primaria y eso no solamente afecta, digamos, a los alumnos a nivel formativo, sino que produce un efecto psicológico que se llama la ansiedad en matemática, es el temor al fracaso académico y que está fundamentalmente centrada en la evaluación. Existen otros parámetros que están vinculados con la ansiedad matemática, pero digamos que el principal aspecto relacionado con la ansiedad matemática es la evaluación. Si casamos una cosa con la otra, pues se crea una espiral de decadencia, ¿no? Digamos que en la que un mal conocimiento engendra una ansiedad, que engendra un mal conocimiento, que engendra ansiedad, que engendra conocimiento y se entra en una espiral destructiva de la que conviene salir lo antes posible. Entonces, ante esta evidencia, pues hemos propuesto varias formas de trabajar. Una de las formas de trabajar es la que presentamos en esta charla de aquí. Y que consiste en mejorar el proceso formativo de los maestros de educación primaria, de los futuros maestros de educación primaria. Yo soy profesor en la carrera del grado de educación primaria de la Universidad de Cádiz. Entonces, perseguimos mejorar el proceso formativo haciendo especial énfasis en la evaluación, que es el punto en el que mis alumnos muestran un mayor grado de ansiedad, naturalizando los errores y las dificultades que van teniendo y trabajándolas de forma lo más orgánica posible. Para hacer esto, les presento los referentes teóricos en los que nos basamos. En primer lugar, el concepto de hiperaula, que implica invertir menos tiempo en un aula webera, digamos, en un aula tradicional, y más tiempo en aulas con distribuciones más espaciosas y que permiten al profesor moverse entre grupos y hacer una docencia más centrada en el estudiante que en el propio profesor, ¿no? Los espacios son flexibles, se plantea movilidad no solo del profesor sino también de los propios estudiantes, se hacen trabajos individuales, trabajos grupales, trabajos en pequeños grupos y se integra la tecnología digital a lo largo de todo el aula, ya no solo, digamos, a nivel de un apoyo de vídeos y demás, sino, por ejemplo, mis estudiantes tienen acceso a foros donde ellos van subiendo sus dificultades. Me he quedado atascado aquí y ellos pueden discutir con otros compañeros no solo en el aula, sino fuera del aula. Disponen también de mis herramientas de evaluación. Ellos van viendo en vivo las calificaciones que van obteniendo y demás. Y nos comunicamos también muchas veces fuera de clase, ¿no? Mediante correo electrónico y mediante videoconferencias si es necesario. El aprendizaje mixto, que está, digamos, embebido dentro de esta hiperaula, es una cuestión muy diversa en la bibliografía. En general existe un consenso que entre un 30 y un 79% del contenido, si es impartido virtualmente, se considera aprendizaje mixto. Como vemos, la horquilla es muy amplia y más o menos la aproximación que aquí hemos tenido es de un 40% aproximadamente, 30-40% del contenido es entregado virtualmente.
Los contenidos que se han trabajado en este módulo en concreto de aprendizaje mixto son sobre el aprendizaje del método ABN, que es básicamente un algoritmo abierto y basado en números, sobre el que si quieren profundizar, pues les puedo facilitar bibliografía. La asignatura en la que se ha implementado es la asignatura de didáctica de las matemáticas del grado de magisterio, el grado de educación primaria, ¿no?, en la Universidad de Cádiz. Y entre otros recursos, como he comentado antes, se les han facilitado colecciones de actividades graduadas, un seguimiento mediante entrevistas y lecturas por adelantados y vídeos por adelantado que luego eran discutidos en esas sesiones de pequeño y de gran grupo. Por lo tanto, hemos diseñado parte de la asignatura como un módulo de aprendizaje mixto. Este módulo de aprendizaje mixto ha tratado específicamente los contenidos relativos a la enseñanza del algoritmo ABN. Ha sido necesario el diseño de apoyos específicos para el módulo ABN, para el módulo mixto, perdón, y luego esto se ha implementado tanto en un grupo mixto, digamos, como en un grupo tradicional. Es decir, un grupo ha recibido la docencia correspondiente a este tema en formato de hiperaula y de módulo mixto, y otro grupo ha seguido la docencia convencional. A continuación hemos comparado los rendimientos y sobre todo le hemos prestado atención a cómo los alumnos han gestionado sus errores y sus dificultades de cara a reducir la ansiedad y el estrés a la futura evaluación, ¿verdad? Entonces, hicimos unas encuestas al principio y a término de las experiencias y se les preguntó por el uso de recursos facilitados antes de la lección presencial. Tengamos en cuenta que, como les he dicho, se facilitaron vídeos, lecturas, foros y demás herramientas para trabajar algunos aspectos antes de la lección digamos, presencial. Como vemos, el uso de los recursos facilitados es mucho más alto en el módulo mixto que en el módulo tradicional. En el módulo tradicional, de hecho, la única sección que es valorada es esta de aquí, ¿no? Se valoran como bastante útiles los recursos por un 31%, pero ni siquiera se llega a valorar como muy pertinentes los recursos, porque no hay tal grado de recursos. De hecho, si se pregunta por la utilidad de los recursos, se juzga como bastante útiles, o como esenciales, mejor dicho, perdonen ustedes, como esenciales por parte de un 42% de los estudiantes del módulo mixto y frente a un 19% del módulo tradicional. Es decir, que los recursos son más usados por los alumnos del módulo mixto y son mejor valorados, a pesar de que son prácticamente los mismos, salvo determinados recursos, tipo, por ejemplo, el foro, que solo están presentes en el módulo mixto. Lo cual no deja de ser llamativo. Es decir, el alumno de módulo mixto trabaja más antes de clase y valora mucho más los recursos que se le han dado, a pesar de que esos recursos son en un 90% los mismos que se les ha facilitado en el módulo tradicional. Por otro lado, si comparamos las puntuaciones obtenidas por los grupos de módulo mixto y de módulo tradicional, digamos en una prueba clásica de examen, vemos que los errores que se producen son menores. Había 3 preguntas, ¿no? Había 3 preguntas que afectaban a la temática que tratamos en este vídeo. Y de esas 3 preguntas, pues aquí tienen la cantidad de, digamos, una vista de pájaro de la cantidad de errores que se cometían. Y como vemos, en el módulo mixto, el nivel de éxito es bastante superior en las 3 preguntas al caso del grupo tradicional. Con lo cual creemos que verdaderamente los estudiantes han aprendido algo más mediante la estrategia, digamos, mixta que mediante la estrategia tradicional. No solo eso, sino que además vemos que cuando se le pregunta por la relación afectiva con las asignaturas antes y después, vemos, por ejemplo, que tanto en el caso tradicional como en el caso mixto existe un cambio mejor, ¿no? Hay más gente a la que le gusta la asignatura, digamos, hay más gente a la que les empieza gustando menos y cuando termina la asignatura les gustan más.
Pero en el caso del módulo mixto se aprecia esta tendencia de aquí, es decir, un cambio a mejor mucho más pronunciado, mientras que en el caso del módulo tradicional pues se aprecia este pequeño cambio de aquí, ¿verdad? Entonces vemos que emocionalmente, ¿no? Efectivamente los estudiantes parecen estar más motivados y más enganchados a la asignatura en este módulo mixto. Para terminar y a forma de conclusiones, querría dejar claro que los estudiantes siguen prefiriendo las lecciones presenciales, que el módulo mixto se entiende como un apoyo de la lección principal presencial y que no pretende sustituir en ningún momento la presencialidad en las aulas, sino facilitar nuevos apoyos a los estudiantes para que la enseñanza se adapte más a sus tiempos. Creemos que será bueno en el futuro ampliar la oferta de lecciones mixtas para continuar con más experiencias de este tipo. Creemos que se ha favorecido la implicación de los estudiantes en el proceso, que facilita el tratamiento de dificultades y que además todo esto requiere de ciertos apoyos específicos, como hemos comentado, el uso de foros o el uso de reuniones virtuales y demás, que aún estamos trabajando para definir exactamente. En cualquier caso, creemos que la experiencia ha sido positiva y que en general esta es una metodología que deberíamos usar quizás un poco más en enseñanzas superiores. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es José Piñero y si gustan de contactarme, aquí tienen mi correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo.